nadie debería morir de dengue. Y te digo porque no hay un tratamiento específico para Exitosa. dengue, no hay antibióticos, no hay cortisona, etcétera. Pero lo que es importante es que el dengue no lo debe matar a una persona. Y ahora vamos a hablar de un tema muy importante porque el día de ayer Omar Neira, experto en salud pública, nos habló del dengue y nos dijo que no se había hablado casi nada o nada en el mensaje de Adrián Sen, el premier, para pedir el voto de confianza del dengue y que el dengue en realidad está arrasando y está arrasando Lima. Tengo algunos datos y ya vamos por 101.000 casos este año. Hay 117 fallecidos. ¿Y esto a qué se debe? Y que en Lima los casos se han disparado. Ayer estaba viendo que se anunciaban en Surco medidas para la fumigación porque lamentablemente los parques de Surco, un parque que antes estaba muy cuidado, estaba descuidado y habían larvas y Exitosa. habían zancudos. Muy bien, nosotros tenemos aquí en estudio y le agradezco mucho que esté aquí a Eduardo Gotuso, médico infectólogo, investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenido, doctor Gotuso, a Exitosa. Muchas gracias por estar de nuevo con tu programa y con mucho gusto trataré de ayudar a informar a la población sobre este grave problema de salud pública que tenemos ahora. Estamos todavía en una epidemia del dengue. Sí, esta situación es no solamente en el Perú, o sea, para que tengas una idea, Brasil está reportando 1.100.000 casos solamente en los primeros 3 meses. En Paraguay y Perú, o sea, Brasil, Perú y Paraguay son los países de América Latina que tienen más casos. Nosotros en 3 meses estamos teniendo casi el doble de lo que tuvimos en un año. Y en segundo lugar está acompañado de un número creciente de fallecidos. Esta condición sorprendentemente se ha extendido hasta el sur de América Latina y aunque te parezca mentiras, en Córdoba y en Buenos Aires, también esta semana están reportando 3.000 a 4.000 casos por semana. Es decir, es una condición notable. Y en el caso de Lima, Lima por primera vez tiene las cifras tan altas como las que se han reportado recientemente. Hay varios distritos que están teniendo un número elevado de casos y es una situación que todos debemos poner alerta y todos debemos contribuir a controlar esto. ¿Y esto por qué? ¿Faltan medidas desde el gobierno, desde las autoridades para frenar eh, y es que no sé cómo llamarlo, porque usted me dice que esto es Exitosa. extraordinario? Entonces, eh, este incremento completamente inusitado del dengue. En realidad hay una serie de razones que quisiera ayudar en esto. Primero, el dengue es transmitido por un mosquito que se llama Aedes. Y por lo tanto, una de las cosas que todavía no vemos en el país es que haya un plan dirigido a tratar de eliminar. Sin embargo, es cierto que hay varias trabas. Voy a comenzar por el tema de que este es un mosquito que crece en todos los sitios donde hay aguas limpias. O sea, donde hay aguas limpias, preservadas, estos mosquitos ponen sus huevos y crecen cientos más de mosquitos. El cambio de clima ha traído además la desventaja que ahora estos mosquitos maduran rápido, crecen rápido y pican mucho más tiempo y mucho más días. Entonces, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, se debe vigilar dónde es que están los mosquitos para que en ese sitio se comience a fumigar. Y la fumigación no solamente debe ser una vez, deben ser 2 o 3 días seguidos y tiene que haber una estrategia nacional de focos. Es decir, uno no va a fumigar todo Lima, sino va a fumigar lo que se llaman focos. Y eso es un tema técnico que no es difícil de decir, mira, en este distrito hay estos 2 focos y ahí debemos fumigar. En segundo lugar, se debe controlar con el uso que se llaman larvicidas.
digamos, un cementerio. La gente va y pone flores. Esas aguas que están ahí fácilmente es un reservorio. Cualquier sitio donde haya fuentes, ¿no? O sea, hay una pileta, hay una fuente de agua, etcétera, que no tiene cloro, sino que es una fuente, es un adorno de una casa, un adorno de una plaza. Todo eso se vuelve una fuente importante, porque en Lima no hay lluvias. En el norte es peor porque llueve, las llantas viejas en la zona curva se deposita el agua y ahí crece. Entonces, el Parque de las Aguas es un parque muy conocido de la Municipalidad de Lima y que es una atracción. Debería ya tener cloro, me imagino, para evitar. Sí, una cosa es poner cloro y la otra es poner un larvicida que se llama abate, porque no son aguas que uno va a tomar, o sea, son aguas que recirculan en, digamos, la pileta Y ya tendrán, ¿Ah? y ya tendrán, me imagino. Sí, en realidad esa es una de las medidas que se debe hacer. No estoy seguro si lo están haciendo, pero Ojalá. cualquier lugar de Lima donde hay agua limpia tiene que ser tratada de alguna manera. Si es un agua que no se va a beber, se tiene que usar lo que se llama larvicidas. Entonces sí tienen mucho que ver pues las autoridades aquí locales para tratar de prevenir. Claramente las autoridades locales tienen un rol muy importante. Te voy a decir en dos razones. Uno es trabajar en conjunto con la comunidad. Tú puedes creer que en muchos sitios del Perú la gente no deja que entren a fumigar en sus casas o en sus lugares porque creen que les van a robar, porque los van a intoxicar. Entonces, claramente las autoridades locales con los líderes locales tienen que trabajar junto con su propia población y mostrarle que eso es absolutamente necesario. Yo creo que eso es importante. Y con ellos, por ejemplo, vamos a saber, en este distrito, en tal sitio han habido muchos casos. Inmediatamente se va a esos sitios, se buscan las fuentes de agua, los sitios donde haya depósitos de agua. Entonces tenemos dos escenarios diferentes. Si uno vive en un barrio pobre, guarda el agua en un tanque. Pero si no lo taca y no lo tapa y no lo limpia, se vuelve una fuente de agua. En los barrios ricos uno tiene una fuente de agua que sirve como adorno en la casa, pero que la gente no se da cuenta que ese es un gran reservorio de estos mosquitos. Si tú tienes una piscina que está con cloro o tienes una laguna que está bien trabajada, ahí no crecen estas larvas. Y entonces, de nuevo, este es un trabajo técnico, pero que es un trabajo comunitario. Las autoridades locales, todos los líderes locales, los alcaldes, todos tienen que trabajar en su comunidad para que podamos fumigar. Porque tú imagínate que fumigas la mitad de un barrio y en la otra mitad hay bastantes, claro. Entonces no has resuelto nada. Pero usted me está hablando de vigilancia. Esa vigilancia es la que es la pata coja, porque si esto se ha multiplicado en Lima es porque algo no estamos haciendo bien. Sí, mira, lo que se hace es lo que se llama vigilancia de los índices aédicos. O sea, ¿cuántos aedes hay? Puede ser que aquí hayan 2 o 3 aedes, pero no son importantes. Tiene que haber un número alto para hacer un problema de salud. Cuando en un sitio hay 5% más de índice aédico, esa zona se tiene que fumigar. Y eso hay expertos, los entomólogos peruanos tienen capacidad de hacer eso, pero le tienen que dar los recursos para hacer eso. Por eso te decía, este es un tema complejo que va desde el Estado al Ministerio de Salud, a los otros ministerios, pero también los alcaldes y los grupos regionales de salud tienen que intervenir con la comunidad de tal manera que podamos controlar esta condición. Una sola pieza no va a controlar, tenemos que trabajar en conjunto. Y ahora, con este ruido político, muy poco se ha escuchado o se sabe de los lugares donde se ha multiplicado el dengue. Ha quedado la noticia en baja intensidad, ¿no? Entonces, ¿por qué el Ministerio de Salud no tiene una campaña fuertísima para saber dónde están esos focos donde el dengue está atacando muchísimo? Uno, se debería saber. Dos, nuevamente hay que repetir cuáles son los signos de alarma, los síntomas, para que la gente pueda atenderse y no llegar pues a la muerte, porque las muertes también son altas. Así es. Te respondo en dos niveles tu pregunta. Yo creo que
el Ministerio de Salud sí conoce, hay una vigilancia de pacientes. No tengo información de la vigilancia entomológica. Y, por ejemplo, en Lima, San Juan del Urigancho, Comas, Villa María del Triunfo, pero también la zona de La Molina es una zona donde hay una cantidad notable de casos. O sea, en las últimas 3 semanas yo he atendido varios pacientes de La Molina o familias de La Molina, pero también en Cayetano o en el Hospital Cayetano, en el Hospital Sergio Bernales, está lleno de pacientes. Entonces, todo lo que se llama el Cono Norte y San Juan del Urigancho es un sitio donde hay un número notable de casos. Entonces, esa información existe, pero no está socializada, como dices. O sea, esto debería pasar el Ministerio de Salud a las radios, a la televisión, decir, miren, esta es la situación ahora, hoy día, o qué pasó esta semana. Pero por supuesto, y ellos cuando quieren hacer una campaña, simplemente alzan el teléfono y piden ayuda de los medios de comunicación y todos comenzamos a replicar esa información, pero no lo han hecho. Ya, eso es una cosa. La segunda cosa es, nadie debería morir de dengue. Y te digo porque no hay un tratamiento específico para dengue, no hay antibióticos, no hay cortisona, etcétera. Pero lo que es importante es que el dengue no lo debe matar a una persona. En el dengue ocurre un fenómeno, digamos, el virus hace de que de tu sangre se vayan todas las proteínas, muchas sustancias hacia afuera, pero dentro de tu organismo, si no están fuera de tus arterias, digamos. Y entonces ocurre esto que se llama una extravasación y eso se maneja solo con líquidos. O sea, si una persona tiene fiebre, tiene dolor en los ojos, tiene mucho dolor muscular, eso es un dengue, aunque no tenga ningún examen. Esta enfermedad antes se llamaba fiebre quebrantahuesos, porque uno se sentía muy mal por 2 o 3 días. Al tercer día mejora un poco, pasa un día bueno y al cuarto día comienzan a aparecer las manchas rojas en la piel, en el pecho. Y entonces ese es el momento en que la gente tiene que tener signos de alarma. Ya no se habla de dengue hemorrágico, sino signos de alarma, que es una persona que pasó 3 días de fiebre y después está vomitando, le duele el lado derecho, tiene una cierta dificultad respiratoria. Esa persona tiene claramente que ser atendida rápidamente. En segundo lugar, las personas mayores, las mujeres embarazadas, son los grupos de riesgo. Por lo tanto, una chica embarazada que comienza a tener signos de dengue tiene que ir al hospital a atenderse. Una persona de 65 años, diabético, que comienza a hacer signos de dengue, tiene que asistir a que lo vea un médico. Y en segundo lugar, tiene que ir al otro día. O sea, si no lo van a hospitalizar, no hay camas, etcétera, uno puede manejar en forma ambulatoria a un paciente, pero lo tiene que ver todos los días a los pacientes de alto riesgo. ¿Y cómo se maneja el dengue? Solamente con hidratación. Aunque te parezcan mentiras, le bajas la temperatura, le das analgésicos y le das líquidos orales, cualquier líquido que uno toma, jugos de fruta, agua de tilo, digamos, cualquiera de esas cosas para que no se deshidrate. O sea, la gente se muere de deshidratación. Es una... y todo un poco colapsa. Más complejo, sino claro, que se sale de la sangre y se te va a otras partes de tu organismo. Y entonces en tu sangre comienza como a concentrarse y comienza a fallar tu pulmón, comienza a fallar tu riñón, etc. Entonces, lo que es importante, por ejemplo, suponte un paciente comienza a estar ya con signos severos, tiene que abrirse y darse un tratamiento endovenoso. Por vía, claro. Pero solamente así. Y la transfusión de sangre es muy rara. Hoy en día tú puedes manejar 1000 pacientes y de repente 1 o 2 requieren transfusión de plaquetas, porque el dengue hemorrágico es una fase bien tardía, bien avanzada de esta condición. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Usted qué cree? ¿Qué está pasando? ¿Estamos distraídos en otras cosas y no se hace lo que se tiene que hacer? Hay varias razones. Los pacientes que han fallecido son pacientes que llegan muy tarde al hospital. Esa es la primera razón. Llegan en estadio avanzado y ya muy complicados. Y no debería haber eso. O sea, tenemos que fortalecer el primer nivel. El centro de salud, los hospitales pequeños, ahí se debe manejar el grueso. Y cuando el paciente ya comienza a tener signos de alarma, tiene que pasar a otro nivel. Déjame contarte la historia del cólera. Cuando hubo cólera en el Perú,
la mayoría de cosas se manejaban en la propia comunidad, en los centros de hidratación. Y los pacientes que tenían mucha diarrea iban a su centro de salud. Pero la campaña fue brutal, pues todo el mundo sabía. Aquí en el dengue no hay ni una sola información. Sin embargo, el manejo, aunque te parezca mentira, el manejo es parecido. O sea, tú tienes que hidratar al paciente y mirarlo. Supongamos, yo estoy en un sitio que no tengo ningún análisis y no tengo... Yo puedo seguirlo mirando su orina, puedo seguirlo mirando su presión, puedo medirle su cantidad de hemoglobina 2 veces al día y entonces puedo saber si se está concentrando o no se está concentrando. Es decir, yo creo que el tema es que los pacientes de alto riesgo no deben llegar tarde al hospital, tienen que llegar temprano y los médicos están entrenados para manejar eso. Cuando llegan en fase tardía, que ya le falló el pulmón, le falló el riñón, ya la cosa es mucho más complicada. Sí, pues una campaña de información potente, ¿no? Es lo que falta, porque quizás llegan así porque no tienen la información, estarán pensando que tienen otra cosa. Por eso es que los pacientes deben ser entrenados y la comunidad, y por eso te agradezco. Si uno está viviendo hoy en día en Lima o en el norte del Perú, porque casi no hay dengue, ahora hay en Chincha y en Ica, pero por ejemplo en el sur y en las zonas de la sierra del Perú casi no hay dengue porque los mosquitos no se han adaptado todavía. Sin embargo, en toda la Amazonía y en todo el norte del Perú hay dengue porque hay lluvias y entonces hay una cantidad notable. Aquí quiero hacer la reflexión de que el cambio climático es una realidad que debemos estudiar siempre los peruanos y apoyar que conozcamos todo el impacto del cambio climático, porque eso nos altera la salud, nos altera nuestra economía, nos altera nuestra calidad de vida, etc. Así que el fenómeno de dengue en América Latina es un efecto, uno de los tantos efectos del cambio climático desordenado. Ahora lo importante es que la población entienda que si tiene fiebre por más de 48 horas debe asistir a que lo vea un médico. Si tiene dolor detrás de los ojos, tiene fiebre alta, le duelen mucho los huesos del cuerpo, tiene que asistir. Si tiene una mejoría transitoria y después aparecen ronchas en las piernas y en el pecho, etc., eso es casi siempre dengue ahora, por lo menos en la costa del Perú, y debe ser visto rápidamente porque en ese momento ya comienzan a aparecer las complicaciones. Muy bien, entonces ya saben, tienen que anotar, el Ministerio de Salud tiene que hacer algo para la campaña de información y que la gente sepa cuándo asistir y no simplemente vanagloriarse y decir que estamos manejando el dengue mejor que Brasil o somos los mejores que en Sudamérica. Lo que pasa es que Brasil tiene mucha más cantidad de gente, por eso se ha muerto más gente. No vamos a esperar que se muera la misma cantidad de gente. Muchísimas gracias a Eduardo Gotuso, médico infectólogo e investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene muchísimos años investigando enfermedades y tratando enfermedades tropicales, así que hay que hacer caso para no lamentar. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.